¿Y qué hay de la batalla del Ebro? La batalla del Ebro es una batalla que se libra ya en condiciones casi extremas. Es una batalla que tiene lugar a partir de julio de 1938 hasta noviembre y donde prácticamente se entierra a la República. Luego será continuada por la campaña de Cataluña. Pero verdaderamente la batalla del Ebro no decide nada porque la guerra a estas alturas está ya decidida. Si la República hubiera ganado la batalla del Ebro, lo que probablemente hubiera hecho sería prolongar la guerra y lograr que, como decíamos, empalmase con la guerra europea. Podría haberse dado esa circunstancia en caso de victoria del Ebro, pero desde el principio Franco lo tuvo muy claro. Dijo, en 35 kilómetros cuadrados tengo encerrado a todo el ejército rojo. Dijo, lo aniquilaré cuando mejor convenga, y así lo hizo, y lo machacó poco a poco, de forma sistemática, hasta tal punto que bueno, el ejército republicano ya no volvió a levantar cabeza. ¿Y qué crees que hubiese ocurrido si Franco hubiese perdido la guerra? Si hubiesen ganado los republicanos. Bueno, habría que establecer cuándo hubiera perdido Franco la guerra. Si la guerra se pierde cuando no se permite el paso del ejército de África por el estrecho, sería una cosa, ya hubiéramos visto cómo habría evolucionado aquello. Pero si la guerra se pierde en fechas posteriores, sobre todo en 1937 o 38, si la guerra se hubiera perdido ahí, la República hubiera ido hacia la constitución de una República Popular. Si hubiera terminado en algo muy semejante, porque estaba para esas alturas en manos del Partido Comunista, esa es la realidad. Hubiera sido algo muy semejante a lo que fueron, no la Unión Soviética, pero sí los regímenes populares de la Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Hubiera sido como Rumanía, como Bulgaria o como Polonia. En eso hubiera quedado España. En caso de que la guerra se hubiera, digamos, decidido en favor del Frente Popular en 1937 o 38. El resultado, como digo, habría sido con toda probabilidad eso, dentro de que no deja de ser siempre historia ficción, pero eso era el propósito de quienes dirigían los destinos de la República, de los comunistas, ir hacia una república, lo que llamaban de corte antifascista, una república que hubiera apartado a los republicanos burgueses, que se hubiera quedado en primera instancia con los republicanos revolucionarios y al final hubiera hecho imperar naturalmente al Partido Comunista sobre el resto de fuerzas. Hubiera quedado así, con toda probabilidad. Fernando, tenemos que ir cortando, por tanto, antes de terminar, me gustaría hacerte un conjunto de preguntas que tienen que ser sí o no, ¿vale? Las hemos estado preparando con el equipo, entonces... ¿Solo sí o no? Sí o no. ¿Estás listo? Sí. Vale, allá vamos. No. ¿Fue la intervención extranjera determinante en el resultado de la guerra civil? No. ¿Apoyó la Alemania nazi a las tropas de Francisco Franco? Sí. ¿Participaron brigadas internacionales formadas por el voluntario extranjeros en el bando republicano? Sí. ¿Es el bombardeo de Guernica un mito? En el sentido en el que le hemos dado la palabra mito, sí. ¿La intervención de Hitler y Mussolini fue crucial para la victoria de Franco? Crucial, no. ¿La URSS apoyó a los republicanos por solidaridad o por intereses estratégicos? Fundamentalmente por lo segundo. ¿La llegada de Franco a Madrid marcó el final inevitable de la guerra? No, porque llegó en noviembre del 36 y la guerra se prolongó 2 años y medio. ¿Fue el oro de Moscú un acto de desesperación republicana? En parte sí. ¿El oro de Moscú sigue siendo un misterio sin resolver? Pues algunas cosas referentes al oro de Moscú todavía sí. ¿Franco fue un líder militar excepcional o tuvo suerte con el apoyo exterior? Franco fue un líder militar muy competente. ¿La Iglesia Católica fue un pilar fundamental para el régimen franquista? Sí. ¿Las brigadas internacionales fueron realmente efectivas o solo un símbolo? Las dos cosas. Fueron muy simbólicas, fueron efectivas, pero también protagonizaron episodios considerablemente lamentables. ¿La represión franquista fue más brutal que la republicana? No. ¿La batalla del Ebro fue la última oportunidad real para los republicanos? Sí, con matices, pero sí. ¿La guerra civil española fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial? Solo en parte, y probablemente si tuviera que decir sí o no, diría no. ¿El bando republicano estaba realmente tan dividido como se dice? Estaba completamente dividido, y no solamente dividido, estaban enfrentados entre sí. ¿El franquismo sigue teniendo presencia en la política y sociedad española en la actualidad? No tengo respuesta para esa pregunta, sinceramente. Pues Fernando, si quieres ya para ir terminando, me gustaría que... Normalmente me gusta pedir consejos, esta vez algo distinto, y es que quizá a veces no sé qué piensas de que se trate
tan a la ligera a las distintas personas a veces como facha o comunista o tal. No sé qué piensas de esto. O sea, ¿realmente se debería usar estos términos? Yo creo que refleja miedo. Sinceramente, yo he visto que esto se utiliza cuando lo que se quiere es evitar el debate. Entonces, se le pone una pegatina a una persona y así se evita el debate. Bueno, se le descalifica de entrada. Bueno, tú eres un racista, un machista, un fascista, un rojo, un facha, un no sé qué, y ya está, y así no debatimos, ¿no? No, yo creo que en España hay un enorme déficit de debate. Yo, de verdad, personalmente debato con todo el mundo sin el menor problema, sea de la orientación, ideología, pensamiento o creencia que sea, no tengo absolutamente ningún problema. No sé por qué alguien debería tener problemas en hacerlo y, de hecho, son quienes lo tienen o quienes no tienen los suficientes argumentos los que emplean este tipo de epítetos. Es como el insulto. Al insulto recurre normalmente quien no tiene argumento. Y este tipo de cosas pues se utilizan por la misma razón. Pues eso es todo, Fernando Paz. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Recuerdo que en la descripción tenéis todos el super curso de Fer. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y se me ha pasado volando. No sé si a los que lo estén viendo les pasará lo mismo, pero a mí sí.